Bienvenidos todos a Una Nueva Mañana. Gracias por estar con nosotros. No olviden suscribirse, @Una Nueva Mañana. Ya faltan poquito para que esta familia llegue a los 200,000 suscriptores. Estamos en este momento, nos sentimos bendecidos porque estamos en esta mesa. Nos acompaña Israel Abreu, economista, abogado, hermano y amigo y compañero también de esta plataforma de Al Tanto TV. Israel, bienvenido. Un privilegio, Nelson. Gracias por invitarme aquí a mi casa, Una Nueva Mañana. ¿Nos traes buenas noticias? Siempre. Miren, a mí me gustaría, para que seamos inclusive nosotros quienes hilvanemos el resultado de un análisis lo más ecuánime y profesional posible. Y así también, en alguna medida, pues integrar al público de Una Nueva Mañana a través de las diferentes plataformas. Esa audiencia es suya. Por donde nos vemos. Entonces, de lo que se va a tratar hoy es obviamente de finanzas públicas y cómo estas finanzas públicas afectan la economía a nivel nacional y de manera específica en la situación de relativa recesión que vive el pueblo dominicano. El hecho es que recientemente, el 19 de agosto del año 2023, el presidente sometió una modificación a la ley 80-24, que es la que establece el presupuesto para el año 2025. Y entonces que veamos los números, Nicolás, Don Freddy y Andújar, para que nos hagamos nuestras propias conclusiones y así también la gente se lo haga. Obviamente habrán quienes la favorezcan y habremos quienes la cuestionemos. Israel, es bueno decir que la ley del presupuesto por un año la está modificando. Así que no es una ley que la gente venga a pensar que es una ley. Le quedan meses a esa ley. Exactamente. Además de que es una ley que no es 100% rígida en virtud de que se presume un ingreso, al tiempo que en virtud de que se recauden esos ingresos que se estiman o que nos presten el dinero que previamente hemos establecido que vamos a tomar prestado, pues el Señor reprenda. Se ejecuten. ¿Podemos decir que de préstamo? ¿Cómo fue? No, porque él habla de préstamo. No ha partido todavía, eso. Ya está pidiendo cuarto prestado. Podemos decir que al gobierno le ha pasado lo que le pasa a muchos dominicanos que cobran quizás 15 y 30, pero por ejemplo el que cobra el 15, cuando llega el día 12... Ya está desbaratado. Hay que remodelar su presupuesto. Empujando para que llegue el 15. Claro, está que come una sola vez al día. Israel, ¿cuál es nuestra situación? Claro. Bueno, les cuento. Este anteproyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo en materia de ingresos, empecemos por ahí. El gobierno prepara una nueva estimación de ingresos corrientes, la cual estima que será de 1.277.000 millones de pesos. El presidente de la República establece la meta de alcanzar durante todo el año completo, incluyendo los meses que faltan del año, que podemos alcanzar alrededor de un 16% del PIB. Proyecta que podemos llegar hasta ahí. Vamos a ver cuáles serán las variables o los recursos que utilizará en este caso el ministro de Hacienda para lograr esta meta que en pocas ocasiones en la historia económica de República Dominicana, Don Freddy, Andújar me corregirán, se ha logrado alcanzar un aumento de casi un 1% del PIB sin que haya una reforma tributaria. El más cercano a este número de 1% del PIB sin reforma tributaria fue Juan Hernández, que alcanzó un 0.91% en el año 2007, si mal no recuerdo. Algo histórico. Eso se parece mucho a que Magín había dicho cuando se propuso la reforma, había dicho que era posible hacer la reforma sin tener que hacer la reforma fiscal. La reforma fiscal. Mira, yo no lo entendí eso. Una reforma sin reforma. Eso no... Como que estaba difícil. Sí, pero ahora no está mucho más difícil, porque se han ido complicando, las variables son más complicadas. Ahora es mucho más difícil. A todo esto, entonces, el gobierno incluye dentro de estos ingresos que estima que van a terminar de recaudar unos ingresos que no son recurrentes, con los que en el futuro no podremos contar. Eso es un dato interesante. ¿Por qué? Porque recuerden que los presupuestos parten de la base del año anterior.
Entonces, al unos ingresos ser extraordinarios, como lo definimos en finanzas. Como es el caso del contrato de Aerodón, por ejemplo. Exactamente. Es un ingreso extraordinario que no entra todos los años. Exactamente. Entonces, resulta que para el año próximo tú vas a hacer una estimación sobre una base incierta. Y la otra variable, obviamente, es que van en virtud del aumento del gasto, y en este caso en materia de infraestructura, al respecto de la solución de problemas de casi medio siglo, como el tema del agua, del alcantarillado, que lo veo bien, pues hay un aumento en el déficit fiscal, a pesar del aumento en los ingresos del Estado, que lamentablemente van a ser financiados. Entonces, ya tenemos la parte de los ingresos. En la parte de gastos, el gobierno estima que va a haber un total de gastos y erogaciones de 1.662.095 millones de pesos. Oiga bien, profesor, ya como ustedes pueden darse cuenta, hay una diferencia sumamente interesante entre lo que vamos a recaudar y lo que vamos a gastar. Otro dato interesante es un incremento del gasto neto de un 4.7%, que sería de alrededor de 69.740 millones de pesos. Oigan bien. No es mucho eso. Eso es gasto corriente. Pero no es mucho. Sí, pero está dividido es un crecimiento muy alto, ¿no? Y es mucho, realmente. Pero no está dividido ese en la inversión y la cuenta corriente. Entonces, exactamente. Entonces, aquí vemos que eso se va a distribuir en los diferentes, en el caso de la inversión pública del gasto de capital, específicamente van a haber obras para la construcción de viviendas, para el transporte, para la seguridad interior, específicamente el Ministerio del Interior y Policía, y programas sociales. Al tiempo, volví y les repito, de obras de capital, de infraestructura. En ese orden también, el mismo documento que fue recibido por el Congreso de la República el 19 de agosto, se reasignan gastos de inversión y corriente en diferentes obras y bienes de capital. Por ejemplo, aumentos para la presidencia, para interior y policía, para defensa, para hacienda, para salud pública, para agriculturas, para obras públicas, para la procuraduría. Aquí voy a hacer un de orden energía y minas, que lamentablemente es un tema que ustedes recientemente estaban tocando y que República Dominicana tiene una crisis. Para que ustedes tengan una idea, yo tengo información de que en Cabrera no llega la luz. No llega. Figúrate, No llega la luz. Ya un polo turístico. Y Cabrera. Además de, O sea, de no es que que no se llegue, va. el problema de la luz es un poquito más canceroso, porque tiene que ver con un déficit que es como eterno, y además ese déficit representa como 1.600 millones, tú me corregirás. 1.800. Pero de 1.600 a 1.800 millones de dólares, que es tirarle ese dinero al mar, porque no se usa en nada más que en pérdidas. Así es. Entonces, aquí vamos a auscultar. Danilo lo dejó en 400, o sea, está por 5. Así es. En el caso de energía y minas, ese dato lo vamos a auscultar a ver de qué se trata, porque la verdad que resulta sumamente interesante. No obstante, el déficit, partiendo del punto de vista del problema energético que tenemos y de lo que cuesta el problema, porque tenemos un problema que además lo estamos pagando con los subsidios a la energía eléctrica. Para que ustedes tengan una idea, eso nos cuesta alrededor del 1.5 del PIB, casi 100.000 millones de pesos al año, el equivalente a 1.600, 1.500 millones de dólares todos los años, que venimos de 400 millones en el 2019. 400 a 1.600 andamos lejos. Una pérdida en el sector eléctrico de alrededor de un 21-22%, y en este momento la tenemos en 38%. Un dato sumamente interesante. O sea, los expertos han aumentado la pérdida. Así es. Hay un monto considerable para la Junta Central Electoral, Bueno, ¿no? el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo va a picar una cosita ahí también en este aumento, reasignación de fondos, entre otros. Por otro lado, ¿quiénes tendrán disminuciones? Aquí citan la presidencia, que va a tener aumentos y disminuciones. Oigan qué dicotomía.
Específicamente, la presidencia va a renunciar a algunos tipos de programas sociales que aplicaba de manera directa. Está educación, turismo, juventud, economía, el servicio de la deuda y el tesoro. Para un poco. Pero dale un chin para atrás. Es decir, lo que estás mencionando ahora, ¿ellos van a disminuir o van a aumentar? Van a disminuir. Turismo, acabas de mencionar. Turismo. ¿Y la educación? ¿Cómo pueden disminuir la educación? Porque el 4% no está aprobado por ley. Habría que ver entonces cuáles son las partidas de educación porque hay otro tema. Las partidas de educación solamente en los casos en donde haya una injerencia son objeto de reducción en su presupuesto. Por la ley. Y me explico, para que usted me entienda. Si usted tiene un presupuesto aprobado de 100 mil pesos, por poner un número redondo y nos podamos entender, y le dicen, miren, esos 100 mil pesos están ahí disponibles para que usted lo gaste en el año en educación. Y pasa el año y usted solamente gasta el 80%, hay un 20% que se pierde ahí, todavía está recaudado. Y que para el año que viene, no es que a usted se lo van a sumar el 4% que usted viene. No, es que eso se perdió. Y como dijo Nelson ahorita, en el sector privado, ¿usted sabe lo que va a pasar? No es que a usted que le van a llamar la atención, ni mucho menos usted va a perder su trabajo. Una pregunta, por no haber gastado lo que usted dijo que iba a gastar de manera adecuada. Una pregunta al abogado. Vamos a dejar al economista a un lado 10 segundos y te pregunto. ¿Se está haciendo una modificación del presupuesto o se está haciendo un presupuesto complementario? Porque yo pienso que son dos términos absolutamente diferentes. No es lo mismo hacer un presupuesto complementario, que es a las entidades que le falte o le sobra, tú ajustas, pero todo tiene que ir con modificación de la ley de presupuesto. Le agrego a lo de Freddy. ¿Quién decide, por ejemplo, quitarle dinero al sector turismo? ¿El mismo ministro propone o el gobierno manda una directriz y punto? Mira, esto supone una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, donde todo el mundo establece la posición en la que se encuentra y en virtud de eso, bueno, pues se toman esas decisiones. Eso es lo que supone. Sin embargo, históricamente hemos visto, inclusive uno de los funcionarios, dicho por el mismo presidente, para que no sean mis palabras, menos deseado que hay es el director general de presupuesto, porque es quien tiene, ¿verdad?, la autoridad para poner el número que tú vas a utilizar. Y que no necesariamente responde a los presupuestos que elaboran las instituciones. Y que eso es relativamente obvio porque al final él tiene que distribuir. La ecuación matemática de la elaboración del presupuesto no es matemática, valga la redundancia. Entonces, en ese orden, debo citar de manera específica, porque se le fue la luz a mi computadora. No, y aparte Israel, tú dijiste tan rápido un tema que me preocupa. Tú dijiste, no, y se le van a algunos Israel, temas sociales, disculpa, Andújar. Tú dijiste que van a anular algunos temas sociales del gobierno que los ve en forma directa. Eso va a terminar afectando al pobre. Así es. Finalmente. A los más vulnerables. Yo te preguntaba quién toma la decisión de decir, no, mira, ya no vamos a gastar en esto. Pero mira algo, que a pesar de la importancia que tienen los subsidios sociales, yo creo que hay que hacer una reevaluación en virtud de lo que hemos visto que ha sucedido con las... Con Senasa. Sí, porque en el caso de la presidencia de la República, lo que se crea es una duplicidad de naciones. Exactamente. Si hay toda una dirección de desarrollo social que dirige Gloria Reyes, tiene la concentración de todos los subsidios que se están dando, porque hay que dar subsidio en la presidencia. Y ya hay una dirección para eso. Entonces, eso es política partidaria por parte de la presidencia. Entonces, se amerita una revisión. Un dato interesante, Andújar, es que el déficit fiscal, el presidente, ¿verdad? Y aquí respondo su pregunta, profesor, plantea un aumento del déficit que va a pasar de 3% a 3.47%. Ay, señor. Y la pregunta que la gente debe responderse, primero, ¿qué es un déficit? Recuerde que un déficit es la cantidad de dinero que usted gasta adicional al presupuesto que ya usted tiene. O que le falta. Y que va a ser financiada. Oigan bien. ¿Eso se refiere solo al déficit fiscal o al déficit cuasi fiscal? No, eso es solamente déficit fiscal del presupuesto del año 2025. Puro y duro. Bien, va a aumentar de 3 a 3.47%. Ahora bien, ¿qué va a significar eso? Bueno, que nosotros vamos a tomar 0.47%, ¿verdad? Prestado para financiar ese déficit. Qué linda noticia. Para que la gente lo vaya viendo. Pero es posible que el panorama cambie, Israel, porque se está hablando
y hace un tiempo, no muy largo, estuvo por acá Marcos Rubio, se estuvo hablando de tierras raras. Entonces es posible que el presidente también esté esperanzado con esto, digo yo. Ya eso nos posiciona en una... Nicolás es un dreamer. Se van 8 años y 7 meses para... No, ya se está hablando de la factibilidad. 75 años faltan para eso. Un país rico, mal administrado. Ustedes saben Gracias, Balaguer. que República Dominicana está dentro de los países con riquezas minerales que no están siendo necesariamente distribuidas equitativamente entre los dueños de esa riqueza. Es el caso de Barrigol, que en su momento suponía resolver un gran problema y que lamentablemente no fue bien negociado en su momento por las razones Pero que están nosotros... ahí las mayores reservas de oro. De la No, y región. resolvieron un problema, el de ellos, pero no el de nosotros. Entonces, para que tú tengas una idea, Nicolás, el resultado de que tú tengas una riqueza natural no necesariamente siempre se va a traducir en mayor desarrollo económico. Así Olvídate es. de crecimiento, es desarrollo económico. Belvigracia, Venezuela. Bueno, tenemos a Venezuela como el gran ejemplo. Otro dato interesante para que entonces entremos con la pregunta y la gente inclusive tenga la posibilidad de que nos llames, que el presidente plantea al respecto del financiamiento de esas obras de bienes de capital y del financiamiento también de este aumento del déficit en 0.47%, son 25 nuevos préstamos al exterior. 25 nuevos préstamos. Así es. Ya se aprobó. ¿En qué % del PIB tenemos la deuda externa? Bueno, ya en este momento, lo que pasa es que recuerde que hay una relacionada con el año anterior y la de este año se va a relacionar cuando cierre el año en el año que viene. Entonces, pero en este momento nosotros estamos alrededor del 61% del PIB. Diablo. Comprometido. Con esos 25 préstamos nos metemos 77% más o menos. Más o menos, así es. Entonces, ¿cuáles son las instituciones que ya están preestablecidas en este proyecto? Es de modificación, definitivamente, porque se incluyen ya las autorizaciones previas para esos préstamos. Entonces tenemos al BID, al CAEF, al BCIEE, la AFD, la YICA y el MASHAF, y otras instituciones financieras internacionales de carácter privado. Esos como son JP nuestros Morgan. Nuevos amos. Van a seguir siéndolo, tú sabes, escúchame Nelson, porque ya ellos tienen parte. Falta el FBI. Ya le debemos de hace rato. Ya ellos tienen parte del caballo amarrado ahí en su patio. Entonces, ya en sentido general, debo concluir de la forma siguiente. Ingresos, alrededor de 1.200.000.000.000 de pesos, sin partida extraordinaria no recurrente que se están incluyendo y los nuevos financiamientos que se van a tomar. Un aumento del gasto de alrededor de 1.592.000.000.000 de pesos, un aumento del déficit de un 3% del PIB a un 3.47%, y el presidente plantea, debo decirlo también en honor a la verdad, que este proyecto de modificación tiene como esencia disciplina fiscal y limitación y limitar el gasto corriente, cosa que difiere totalmente entre lo que ha pasado y de lo que establece el mismo documento. Aquí hay una inconsistencia sumamente seria. Esta conclusión la plantea el presidente en el último párrafo de un documento de 9 páginas que se lo voy a compartir para que lo sigan viendo. Entonces, las principales diferencias, bueno, se supone que según el presidente es más conservadora y basado en una recaudación ordinaria, que no es el caso. No es una recaudación ordinaria y el déficit va a ser extraordinaria, financiado. Así es. Entonces, ¿qué esperar de esta modificación presupuestaria? Ya es por todos conocido esa situación que fue con lo que inicié, Nelson, de esa recesión relativamente moderada que está viviendo República Dominicana en su economía. Crecimiento económico por debajo de lo estimado. En este momento nos encontramos, el crecimiento acumulado se estimó de más o menos 4 o 5% y nos encontramos en 2.6%, 1.4 menos de lo estimado. Sin embargo, la inflación acumulada a la fecha está en alrededor de 3.6%, una diferencia de 1.2.
Eso se come el crecimiento de alguna manera. Exactamente. Eso se le tiene que restar al crecimiento, entonces la variable es negativa para el ciudadano que está recibiendo un dinero, ¿verdad? Que sufre el efecto de la inflación en cuanto se refiere a disponer de los recursos suficientes y necesarios para cubrir sus responsabilidades. Eso es importante. Y que Israel, dile al pueblo también que menos crecimiento es menos empleo. Cuando no se crece, no hay más riqueza. Exacto. Y cuando no se crece lo suficiente en la economía, a pesar de mis diferencias con lo que debe producir el crecimiento económico, pues también hay una pérdida de empleo importante. Tú sabes que a veces escuchándote, siento de que en algún momento en nuestro país va a haber un crecimiento de tarotistas, gente que trabaja en la parte de medium, porque no podemos comprar una máquina del tiempo. Imaginemos que cada 10 de digo, hey, antes de que tú votes, cógete esta máquina del tiempo y dale hacia adelante para que tú veas qué van a hacer esta gente una vez tú votes por ellos. Pero fuera de esa broma, Israel, en términos prácticos, ¿está bien hecho este presupuesto? ¿Tú te gustaría un menor gasto? ¿Tus sugerencias como economista al gobierno? Mira, yo veo bien que desde el punto de vista de la situación de recesión que hay en República Dominicana, se conciban los ingresos suficientes y necesarios para obras de infraestructura y bienes de capital. Eso yo lo veo bien, porque son obras que van a producir un retorno. Y entonces cuando eso lo contrastamos con teorías económicas como la keynesiana de manera específica, que aunque no estoy 100% de acuerdo con sus teorías, bueno, pues Keynes establece que una de las formas de tú reactivar la economía es invirtiendo en obras de infraestructura. ¿Cuánto está determinado que se va a invertir en obras públicas? En obras públicas Más ahora o mismo menos. el aumento del presupuesto es de 0.47%. Estamos hablando de 67 mil millones de pesos, de los cuales el 20% de ese 67% se va a destinar a obras de infraestructura, a un aumento en obras de infraestructura. Pero es poquito igual, ¿no? Para lo que necesitamos como país. Pero se resuelven muchos problemas de alcantarillado, de obras viales. Freddy, ¿me quiere decir algo? Sí, mira, en el año 1907, en febrero de 1907, se firmó la Convención Dominico-Americana. Esa convención entregaba la primera invasión norteamericana a la República Dominicana. El 1917, profesor. No, la del 17 es otra. Bueno. Cuando asumieron las aduanas, fue en el 1907. El control de las aduanas. El control de las aduanas dominicanas por parte de los Estados Unidos, que fue una forma de invadir el país porque se apoderaron de nuestros ingresos. Era tanta la deuda que había con los Estados Unidos, era tanto el monto de esa deuda, que entonces se procedió a firmar la convención, y esa convención del 8 de febrero de 1907 le dio la propiedad de todas nuestras aduanas. Freddy, querido, y audiencia y panel, tenemos que ir a una muy breve pausa y regresamos cuando tenemos que conectar con Teleantilla ya en un minuto. Quédese ahí y regrese con nosotros en Una Nueva Mañana. No se vaya.